Listo. Respecto al tema del día de hoy, básicamente vamos a estar trabajando con el tema de biología, que es un poquitico el tema más complejo que tenemos. Para la comprensión de este tema necesitamos conocer muy bien lo que viene a ser la genética, lo que viene a ser la herencia, las leyes de la herencia, lo que viene a ser un poquitico la ecología de las poblaciones, porque la evolución es un proceso que no ocurre a nivel individual, sino que es un proceso que ocurre a nivel de especie. No evolucionan los individuos, evolucionan las especies. Entonces, eh, ustedes ya me comentaban antes de comenzar la clase, pues que tenían poco conocimiento respecto a este tema, pero no hay ningún problema. Vamos a empezar con una presentación un poquitico histórica, ¿listo? ¿Ustedes de pronto escuchan la bulla que hay afuera? ¿O Un no les? poquito. Un poquito, Escuchamos vengan, a... no, vengan siempre la ventana. Tengo unos vecinos muy fiesteros, entonces pasa eso. A ver, listo, les estoy compartiendo en este momento la pantalla. ¿Me confirman? Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Listo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Lo que me puse a hacer fue buscar información respecto a la historia de los diferentes pensamientos que habían tenido influencia hasta llegar a la teoría de la evolución. ¿Listo? Entonces, hay influencia desde los griegos, o sea, esto ocurrió hace aproximadamente 610 antes de Cristo. Esto viene a ser hace más o menos 2600 años, por ahí. No, 2630, 2630 años más o menos, desde que se empieza a tener un pensamiento de modificación y de cambio de las especies. En este entonces no se hablaba, por supuesto, de evolución, sino que se empezaba a tener algunos pensamientos respecto a que las especies, o bueno, en ese entonces no conocían como especies, sino los animales, las plantas, las rocas, los ríos, todo podía ir cambiando conforme pasara el tiempo. ¿Con base en qué lo decían? Pues en este entonces ya se empezaban a encontrar registros fósiles. ¿Ustedes saben lo que son los fósiles? Sí, como los huesos. Los huesos así como enterrados de... Sí, ¿Sí? más o Eso. menos, puede ser huesos, pero pues, lo que más encontraban eran conchas de caracoles en sitios en donde no había mar, por ejemplo. ¿Qué haría una concha de caracol de una concha grande, marina? ¿Qué haría en una montaña, por ejemplo? Esas eran cosas que de pronto perturbaban las cabezas de estas personas y pues se imaginaban que de pronto el mundo cambiaba y que lo más probable era que el mundo, conforme iba pasando el tiempo, el mundo cambiaba de una manera, que de pronto en un momento esto es una montaña, pero dentro de unos años no va a ser montaña, sino que va a ser océano. Y pues yo creo que ustedes conocen un poquitico de la historia de nuestro mundo, ¿cierto? Nuestro planeta Tierra, cuando, pues desde que fue formado hasta la actualidad, ha tenido muchísimos cambios. Hay sitios, ¿ustedes han escuchado hablar de la Pangea? Sí, ¿Qué era la Pangea? era como decir, como el continente, como un continente que había hace muchísimos años. Creo que era como en la época de los dinosaurios, no sé. Es que Sí, como, ¿sí? sí, sigue, continúa. Mm, sí, como, pues sí, como el continente que había en la época de los dinosaurios o algo así. Ajá. Resulta que pues en la historia de la Tierra, hace muchos millones de años, eh, todos los continentes, América, Asia, África, Europa, todos los continentes, Oceanía, estaban unidos en un megacontinente, un continente gigantesco, y ese continente pues los arqueólogos llamaron la Pangea, que significa toda la tierra. Pan es de todo, Gea es de tierra, toda la tierra. Entonces, ese supercontinente se fue separando debido a los movimientos de placas tectónicas. ¿Saben lo que son las placas tectónicas, cierto? Sí, es como decir, pues como en suelo, pero como muy abajo.
Eso. Nosotros en este momento estamos flotando sobre lava. Aunque ustedes ya saben que el núcleo es de lava, que el manto interno de la Tierra es de lava, y encima de toda esa lava están las placas tectónicas. Nosotros en el continente aquí donde estamos nosotros parados, muy en el fondo hay lava. ¿Cómo se evidencia eso? Pues ustedes ya saben que los volcanes cuando hacen erupción lo que botan es lava, entonces eso nos lleva a la conclusión de que por allá bien en el fondo tiene que haber lava porque si no, no saldría de esa manera. Entonces, pues en aquel entonces no lo sabían, estas personas simplemente decían, uy, ¿cómo así que aquí hay conchas de caracoles? ¿Esto qué será? ¿Esto por qué será? Entonces llegan a esas conclusiones. Hubo un filósofo para aquel entonces, Aristóteles, ¿han escuchado de él? Sí. Aristóteles empezaba a tener algunas propuestas que eran un poquitico diferentes, por así decirlo, y bueno, entonces empiezan a haber tesis como que, por ejemplo, que los seres vivos como tal se encuentran como en una escala natural, ¿listo? Partiendo desde los organismos que se relacionan entre ellos en las bases jerárquicas, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, vamos a leer aquí un pedacito. Aristóteles, por mostrar las relaciones entre los seres vivos en forma de la escala natural, descrita en Historia Animalium, clasificaba a los organismos en relación con una escala de la vida o cadena de los seres jerárquica, situándolos según su complejidad estructural. Listo. ¿Qué era lo que hacía Aristóteles? Él empezaba a decir, ¿qué seres de este planeta son los más complejos y qué seres son los menos complejos? Para aquel entonces no se pensaba solamente en animales y en la división pues, de los diferentes reinos, sino que incluso las piedras podían entrar a ser parte de lo que era la historia natural como tal. Entonces, en la escala de complejidad que mencionaba Aristóteles, él decía que lo menos complejo eran las rocas, de ahí en grado de complejidad pues seguían los bichitos más pequeñitos, las planticas, las ranitas, o sea, iban creciendo en complejidad hasta llegar, por ejemplo, a los seres humanos y a los dioses, que eran pues ya lo más complejo que tenían en ese momento. ¿Listo? Entonces, pues esto es un poquitico de la historia de la Grecia antigua, de donde empiezan a aparecer antecedentes de que el mundo cambia y así como el mundo cambia, también las especies cambian, bueno, los organismos vivos cambian, y una postura aristotélica respecto a que en realidad en la historia del mundo no es que cambien, sino que hay una cadena de complejidad en los seres vivos. Entonces ustedes aquí ya empiezan a ver las dos posturas un poquitico. Más adelante, no sé si ustedes conocen un poquitico de historia de Europa. En la historia de Europa, para la Edad Media, lo que viene a ser, bueno, previo a la edad, el oscurantismo, desde más o menos el 500 después de Cristo hasta más o menos el 1500 o 1400 después de Cristo, hubo una época de alto oscurantismo y pues no avanzó demasiado el conocimiento. Pero sí hubo algunas cositas en las que empezaron a aparecer historias interesantes. Resulta que Europa medieval, Europa del siglo X, del siglo XII, para esa época, mucho de este pensamiento griego, muchas de estas historias griegas, no se tenían en cuenta, o sea, prácticamente eso se había dejado de lado. Los griegos habían desaparecido dentro del conocimiento de lo que tenían los europeos, pero los musulmanes sí que aceptaron esto, sí que tomaron mucha información de lo que conocían los griegos. De hecho, todos los textos que nosotros actualmente tenemos de los griegos, las apologías de Sócrates, charlas de Platón, todas esos libros filosóficos, no los tenemos gracias a los europeos. A estos europeos y de madre no les interesaba. Fueron los musulmanes los que se quedaron con toda esta información y la estudiaban muy a fondo.
Ya fue más o menos para esta baja Edad Media, para el siglo X, XII, XIII, más o menos ya, que empiezan a recompilar un poquitico esta información que tienen los musulmanes respecto a los pensamientos griegos, y entonces hay algo que les gustó muchísimo. Les gustó muchísimo esto que dijo el señor Aristóteles. Les encantó. ¿Por qué? Porque eso explicaba un poquitico el funcionamiento de Dios. ¿Cómo funciona Dios? Pues por una gran cadena de los seres. Miren que esta representación es una representación de la época de cómo era la cadena de los seres de aquel entonces, lo que ellos pensaban. Si ustedes pueden ver aquí en la mitad, hay una cadena real. Miren, ¿sí la alcanzan a ver? Sí. Entonces, ¿qué era lo que pensaban ellos? No, existe una cadena, una escalera de la perfección, y esa escalera de la perfección, en lo más bajo está el diablo, y en lo más alto, ¿quién está? Oh, Dios. Dios. Perfecto, muy bien. Entonces, pues allá en lo más bajísimo está el Satanás, después están los animales que crecen, que se desarrollan dentro de la tierra, que son los animales más impuros para esta gente pues medieval. Que después están las planticas, después hay algunos animales que se alimentan de hierbas, después hay otros animales que se alimentan de los que comen hierba, después hay unas aves, después estamos nosotros los humanos, mira, aquí estamos en la cadena de la perfección, y después están los ángeles, y después están los serafines, y finalmente está Papá Dios. Esto era el pensamiento de aquel entonces para el siglo XII, y esto frenó un poquitico lo que vienen a ser las ideas evolucionistas. ¿Por qué? Porque ellos decían que cada uno de los seres tenía que quedarse en el sitio que le había tocado y que había mandado nuestro Señor. Porque si trataba de cambiar de ese sitio, estaba en contra de las leyes de Dios y por lo tanto estaba en contra de lo que era bueno. Entonces, se elimina todo tipo de idea de cambio, nadie puede salir, ningún ser humano puede tratar de comportarse como los ángeles porque no es un ángel, y un ser humano no puede comportarse como un animal que esté más abajo de su escalón porque no lo es. Entonces, eso frena un poquitico las ideas de cambio, pero pues ahí siguen apareciendo cositas interesantes. Posteriormente llegan algunas teorías de cambio que, por ejemplo, la propuesta por Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste propone que algunos animales o algunos, bueno, en realidad todos los seres vivos pueden cambiar conforme vaya desarrollándose, pues conforme vaya ocurriendo su desarrollo, y que esos cambios son heredables. Entonces, esta ilustración, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice algo del pensamiento lamarquista, que al principio las jirafas tenían un tamaño relativamente pequeño, pero que el alimento estaba muy alto. Entonces las jirafas tenían que esforzarse y conforme iban esforzando el cuello, pues el cuello empezaba a hacerse cada vez más largo, más largo, más largo. Entonces esta jirafita se le hacía un poquito más largo, tenía hijos y los hijos heredaban ese cambio. Entonces el hijo iba a tener el cuellito un poquitico más largo, se iba a esforzar un poquitico más, iba a tener otro hijo y ese hijo le iba a salir con el cuello más largo. Entonces esa era la idea más o menos lamarquista respecto al cambio. Actualmente nosotros ya sabemos que las cosas son un poco diferentes. En realidad, cualquier cambio que ocurra pues, durante el desarrollo de la persona como tal, no se hereda directamente en los hijos, ¿cierto que no? ¿O ustedes qué piensan? No, profe, porque, claro, porque por ejemplo, si yo me hago una perforación o si me pasa algo y me corto un dedo, pues a mí, mi hijo no va a tener esa perforación y no le va a faltar un dedo porque a mí me falta. Muy bien, usted Entonces, lo está tomando un poquitico más reciente y eso está perfectamente. Yo me hago un tatuaje, entonces como yo me hago el tatuaje, ¿mi hijo va a salir con un tatuaje también en el brazo? No. Yo me hago perforaciones y con las perforaciones cada vez mi oreja se hace un poquitico más larga, por ejemplo. Por ejemplo, los casos de África. No sé si ustedes se han dado cuenta que en África hay algunas tribus en las que es tradicional lacerarse el labio y meterse un plato en el labio. ¿Lo han visto? sí, sí, sí. Sí. Entonces, imagínense
que eso fuera heredable, que la persona se abre el plato y que se le alarga un poquitico el labio como tal, y entonces el hijo le va a salir con el labio más grande. Pues no, eso depende de las características genéticas que tenga el padre y la madre. ¿Listo? Eso solamente depende de eso. Si las características genéticas del padre y la madre son que tenga la jeta más grande, pues va a tener la jeta más grande. Si las características de padre y madre son de papá que le tiene la jeta grande y mamá que tiene la jeta chiquita, pues ahí ya hay otro problemita, ¿cierto? ¿Cómo se resolvería eso? Viendo cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Si hubiera genética mendeliana en todas las características. Muy bien. Ojo que eso es genética mendeliana, ¿no? Es uno de los tipos de herencia. Hay otros tipos de herencia también que son variables. Pero, perfecto, eso era lo que quería escuchar, para que quedara más o menos claro que algo entendiste de genética mendeliana. Entonces, esa era la teoría de Jean-Baptiste Lamarck, eso fue para 1800, imagínense, eso ha pasado mucho tiempo, esta gente hablaba de la cadena de la perfección para el siglo XII, o sea, para 1100, 1200 más o menos, y este man empieza a hablar de esto en 1800. Pasado muchos cientos de años desde que se habla de este fundamento teológico y aparece pues, este señor. Y aquí es donde aparece algo más reciente, un poquitico más reciente, que viene a ser las ideas de Charles Darwin respecto a la teoría del origen de las especies por selección natural. Y así fue como él llamó a su libro. Él no lo llamó, este es el libro de la evolución. No, eso fue un término que lo acuñaron más adelante. Cuando él propuso su teoría, se llamaba teoría del origen de las especies por selección natural. ¿Qué es lo que propone este tipo? Propone que en las poblaciones hay una enorme diversidad de organismos. Hay muchos organismos de todo tipo y todos son muy diversos. Eso lo podemos ver en nuestra propia especie. Cuando usted va a un centro comercial, bueno, cuando usted iba a un centro comercial, miraba que había personas de todo tipo, había personas altísimas, había personas bajitas, había personas con el pelo crespo, había personas con el pelo liso, con color de piel canela, negra, blanca, lo que sea, ¿cierto? Una gran diversidad dentro de una misma especie, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué se refiere la selección natural? Se refiere a que en esas poblaciones no sobreviven todos los individuos que nacen. Pueden nacer 20 individuos, pero de esos 20 individuos solamente sobreviven 3, 4 individuos hasta la edad adulta y pueden llegar a reproducirse 3 o 4 individuos. ¿Cuáles serán esos individuos que se reproduzcan? Pues los que estén mejor adaptados al medio ambiente en el que están viviendo. ¿Qué significa eso? ¿Que sobreviven los mejores? No, de ninguna manera. Los que sobreviven son los que estén mejor adaptados al ambiente en el que están viviendo. ¿Hasta ahí más o menos entienden lo que trato de decirles? Sí, profe. Aquí hay un ejemplo que es muy sencillo de entender. Esto es selección natural. Había un escarabajito en algún momento. Ese escarabajito, digamos que era verde. ¿Listo? Entonces ese escarabajito tuvo una mutación dentro del ADN que él tenía y entonces algunos de los escarabajitos empezaron a nacer café, ¿cierto? Entonces nacían escarabajitos verdes, escarabajitos cafés y empezaron a desarrollarse dentro de un pastizal. ¿Listo? El pastizal es verde, por lo tanto, los escarabajitos verdes no tienen problema porque se pueden camuflar muy bien. Pero de repente hubo una sequía. ¿Listo? Ocurrió una sequía. Entonces, ¿qué pasa con el pasto cuando hay sequía? Se vuelve marrón. Se vuelve marrón. Entonces, cuando se vuelve marrón, hay depredadores. Esto nosotros ya lo vimos en ecología. Los depredadores son los que deciden quién sobrevive y quién no sobrevive en el ambiente. Entonces, este escarabajito verde y este escarabajito café, ellos dos comen pasto verde, comen pasto seco, comen lo que sea, tienen el mismo metabolismo, son igual de fuertes, son igual de grandes, son igual de todo es igual, exactamente igual. Lo único que se diferencian es que tienen un color diferente. Cuando se seca el pastizal, el cuervo le queda más fácil mirar a los que son verdes que a los que son cafés. Entonces, ¿quiénes se van a reproducir más?
¿Los verdes o los cafés? Los cafés. Los cafés, porque van a sobrevivir más cafés, van a tener más descendencia, y ahora piénsenlo desde herencia mendeliana. Digamos que este es el alelo recesivo, ¿listo? O sea, tener dos alelos recesivos hacen que tenga un color café, ¿listo? Entonces, entre más empiezan a desaparecer estos verdes, en la población va a ser más común que hayan alelos recesivos, porque son los que van a sobrevivir y son los que van a tener pues su descendencia. Entonces, este alelo recesivo va a empezar a aparecer más comúnmente dentro de la población y va a empezar a crecer en tamaño y va a llegar a incluso a separarse de este otro grupito. Este grupito puede llegar a extinguirse. Si las condiciones del ambiente no cambian, es decir, si no vuelve otra vez a llover pronto y el pasto se vuelve verde, pues a esto les va a ir muy mal, porque los van a encontrar muy fácilmente y se los van a comer a todos. ¿Se los van a comer porque son peores o porque son mejores? No, simplemente porque no están bien adaptados al ambiente en el que están viviendo. ¿Qué tal eso? ¿Qué les parece? Bastante Está, interesante. la verdad, interesante, para que me está explotando la cabeza. No es, o sea, no es de, es más o menos de ponerle más bien cuidado, de tratar de entender el funcionamiento de la vida y teniendo en cuenta pues lo que hemos aprendido de poblaciones. No es demasiado complicado, sino que pues ustedes ahorita es su obligación meterle la parte de genética también. ¿Listo? El que tenga una característica u otra depende de la genética que tenga dentro también. Porque es que estas características fenotípicas se expresan si están en el genotipo y si el ambiente lo permite. Entonces ustedes ya todo eso tienen que empezar a meterle cabeza, a recordar, a leer, a mirar las actividades que se les han enviado y mirar los videos de pronto si no han entendido algo. ¿Listo? ¿Cómo llegó a esta conclusión este tipo de Darwin? Pues sencillo. El hombrecito tuvo un viaje en un barquito que se llamó el Beagle. Desde Inglaterra partieron, llegaron a África, después, bueno, no a África como tal, pero sí a unas islas cerca de África, después a América, y llegaron a América por el lado pues por el lado de la costa brasilera, y le dieron toda la vuelta a América, hasta el sur, después fueron subiendo, llegaron a las Islas Galápagos, y en fin, ese fue más o menos el recorrido. Después se fueron como a Australia y bueno, finalmente volvieron a Inglaterra. ¿Qué fue lo que pasó durante este viaje? Pues que este tipo se encontró con estos animalitos. Se los hubiera metido en el... Se los hubiera metido en el texto, pero hubiera quedado un poquitico más largo, entonces creo que por aquí se los puedo compartir. ¿Ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pinzones de Darwin. Qué raro. Listo. Esto fue lo que se encontró el tipo. Resulta que en las Galápagos había muchas islas, muchas islitas. Y en esas islitas, en cada una de ellas, se encontró que podía... Caramba. Abrir una pestaña nueva. A ver si me deja ver solo la imagen. No me deja ver solo la imagen. Aquí está. Listo. Entonces, resulta que él encontró que en cada una de las islas de las Galápagos habían pinzones que tenían características diferentes en el pico. Entonces, esto para él correspondía que había diferenciación dependiendo con base en la dieta. Dependiendo de la dieta que tuvieran en cada sitio, pues se iban a ver favorecidos algunos pinzones y entonces por ese lado empezaría un proceso de cambio y empezarían a sobrevivir solo un tipo de pinzones en cada isla. Por ejemplo, en una isla donde hubiera muchos granos, granos me refiero a grano de comer, no granos de la piel, donde hubiera muchos granos, pues se iban a ver favorecidos aquellos pinzones que tuvieran un pico más duro, que pudiera recolectar
eh, los granos más fácilmente. Donde hubiera más insectos, se iban a ver favorecidos los pinzones que tuvieran el pico un poquitico más largo que pudiera capturar los insectos. Resulta que el pinzón ancestral pues es generalista, ¿no? Pero estos ya son un poquitico más especialistas dependiendo de la dieta que había en cada una de las islas. Esto, entre muchas otras cositas, fue lo que llevó a que este tipo propusiera esta idea de que existe una selección natural que funciona a lo largo de muchas generaciones. Tienen que pasar muchas generaciones para que pueda ocurrir un cambio biológico pues, que sea evidente. ¿Nosotros dónde lo podemos ver? En la selección artificial que hacemos los seres humanos. No sé si ustedes han escuchado, pero los perros, por ejemplo, los perros, ancestralmente, el perro es, por así decirlo, una especie de lobo que fue domesticada y pues después de esa domesticación ya tuvo una gran cantidad de cambios. Todos estos cambios fueron seleccionados por los seres humanos, dependiendo de las necesidades que tuvieron los seres humanos, fueron favoreciendo a un tipo de perros o a otros. Si necesitaban un perro de casa, pues fueron favoreciendo los perros que fueran más ágiles, más veloces, que fueran eh, más cazadores, por así decirlo, por sobre otros. Si quisiera un perro que fuera más de adorno, pues fueron favoreciendo los perros que se veían más bonitos, más chiquitos, más, ¿qué tales? Entonces, todo esto es selección artificial. Dentro de los perros, ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de formas, de tamaños, eh, no sé, de comportamientos también. Y pues todos esos son de la misma especie, todos esos son perros. Sin embargo, pues ya ven que hay una gran diversificación. Entonces, eso es un poquitico, más o menos lo que quería compartir de esta parte. Darwin no lo hizo solo, hubo una persona que se llamó Alfred Russel Wallace, que desde la península de la India, en aquel entonces estaba un poquitico enfermo, pero él miró estas mismas cosas en la península de la India, o sea, llegó a la misma conclusión de que los organismos se diversificaban y que sobrevivían los que fueran más aptos al ecosistema en donde estuvieran viviendo. Y pues él le manda un ensayo que él hizo, se lo envió a Darwin, que era como una eminencia en aquel momento, y Darwin pues vio que el ensayo que le estaba mandando era prácticamente el mismo trabajo de él, o sea, estos dos llegaron a la misma conclusión en viajes diferentes y prácticamente en el mismo tiempo. Entonces, Darwin envía el trabajo de Russell Wallace, lo envía y lo publican junto con el trabajo de él, lo publican al mismo tiempo. Y pues posteriormente se le da un poquitico más de crédito a Darwin porque Darwin tenía mucha más información, él había recolectado muchísima información del viaje que había hecho con el Beagle. Alfred Russel Wallace llegó pues a la conclusión, tenía datos, pero pues los datos eran un poquitico, eh, eran menos datos de los que tenía Darwin. Entonces, por eso generalmente se le da mucho peso a Darwin, pero este tipo también tiene su reconocimiento. Si este tipo no le envía el ensayo a Darwin, Darwin seguramente no hubiera publicado sus datos en el momento en el que lo publicó, se hubiera tomado mucho más tiempo, o incluso, quién sabe, de pronto hasta ni los hubiera publicado, porque en aquel entonces pues daba miedo publicar este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque todavía se creía en esto. Todavía se creía que las especies no cambiaban y que no podían cambiar porque estaban en un sitio en donde las había puesto mi Dios. Y que si estaban ahí, pues ahí tenían que quedarse. Si se movían, a eso no le gustaba a Dios. Entonces, por ahí va Sí, la pero cosa. me ¿Cómo? parece como recordar que parece recordar de que habían matado a mucha gente que había hecho así como descubrimientos y que después descubrieron que sí tenían razón, pero que los habían matado como por ir contra esa idea que tenían ellos sobre pues eso, sobre la cadena y eso, que era muy perseguido por esa parte, pues. Sí, de hecho, en el oscurantismo, desde el siglo V, incluso hasta la actualidad, en la actualidad, ir en contra de lo que dice la Santa Iglesia es someterse a un yugo. Es Eh, muerte segura. bueno, sí, es muerte en muchos sentidos.
En aquel entonces, para el siglo V, para el siglo X, para el siglo XV, era muerte literal, porque te mataban o te aislaban o simplemente te excomulgaban. Y excomulgarte significaba que nadie te iba a ayudar a hacer nada, que nadie iba a estar en contacto con vos porque vos eras una persona maldita. Entonces, en aquel entonces tenía mucho más poder. En este momento, más o menos, pasa algo parecido. Yo no sé, pues esto ya saliéndonos un poquitico del tema, pero hace unos años había un candidato presidencial aquí en Colombia que se llama Antanas Mocus. El tipo tenía unas propuestas muy interesantes para aquel momento y resulta que los contendientes políticos del hombre se pegaron por un lado que me pareció estúpido totalmente, pero pues lograron su cometido, y era que Antanas Mocus decía que él era agnóstico. Decir que uno es agnóstico significa decir que uno no está seguro de la existencia de un Dios o de alguna fuerza superior, pero puede ser que exista, o sea, que no está seguro de que exista, pero no reniega de la existencia de eso, simplemente dice que no está seguro de que exista, a diferencia de un ateo. Un ateo sí dice, no, los dioses no existen. Entonces, bueno, él dijo que era agnóstico y entonces se pegaron por ese lado y empezaron a aparecer noticias falsas de todo tipo, que no, que Antanas Mocus iba a cerrar las iglesias, que iba a acabar con la iglesia porque él no creía en Dios y toda la cosa. Y por ese lado, pues le ganaron la contienda política en aquel momento. ¿Cómo les parece? Entonces, aunque sea un poquitico complicado decirlo, la iglesia tiene todavía muchísimo poder y mucho de ese poder está basado en la ignorancia de muchas personas en realidad. Entonces, bueno, ahí les comento, esa fue la razón por la que Darwin se tomó tanto tiempo. De hecho, cuando publicaron eso, eso fue una bomba terrible porque pues había mucha gente que seguía diciendo, no, eso es mentira, eso no puede ser, que las cosas no son así. Las cosas permanecen constantes y nunca cambian. Entonces, pues ahí está este datico. Aquí finalmente les comparto, esto es un árbol de la vida, esto ya está un poquitico echado a la basura, pero pues igual lo sigo compartiendo. Básicamente para que miremos una cosa, y es que en esta representación siguen apareciendo las cosas como en la cadena de los seres. Si ustedes miran en las partes un poquitico más bajas, se encuentran los animales más rastreros, más que puedes encontrar en la tierra, que entonces están en la parte más baja. Y en la parte más alta, pues están los animales que son más perfectos, las plantas, los árboles. Entonces es un poco interesante. Aquí aparece una mosquita, pero representante de los insectos. Entonces me pareció muy interesante por ese lado. Pero esto es totalmente artificial. No existe ninguna especie que sea superior a cualquier otra especie, porque el hecho de que todas estas especies existan en este momento de la historia y todavía sigan reproduciéndose y sigan produciendo progenie significa que son exitosas y que lo siguen siendo. Es tan exitoso un ser humano como lo es un águila, como lo es una mosca. De hecho, una mosca es súper exitosa porque las moscas se reproducen muy rápidamente y tienen descendencias por montones. Entonces, yo diría que incluso una mosca es mucho más eficiente que un ser humano. Pero bueno, entonces, esto es una idea artificial, pero pues todavía sigue existiendo. Esto es como para que nos saquemos de la cabeza un poquitico esto tratar de sacarlo, eliminarlo un poquitico y tengamos en cuenta pues que somos animales, que pertenecemos a ese gran reino que es el reino de los animales y pues tenemos muchas características en común, hay diversificación en nuestra especie, hay selección natural en nuestra especie. De hecho, bueno, en la nuestra como tal hay más selección artificial que viene a ser por otras cosas, ¿no? Pero pues más que todo por cuestiones políticas que matan a algunas personas o que se decide quién sobrevive y quién no sobrevive en un ambiente. ¿Listo? Entonces, esto era. ¿Dudas, inquietudes, preguntas, de pronto algo para comentar? En mi caso, yo estoy entendiendo bien el tema. No sé, Venus. Venus, ¿qué tal? Yo también estoy muy bien. Vale, perfecto. Entonces, este fue el tema de evolución, bastante sencillo. Y aquí vienen las actividades, son 4 preguntitas, creo que eran. Sí, aquí están las 4.
Bastante sencillo. El primero es que un octavito de cartulina o si tiene una hoja de blog o lo que usted tenga a la mano, pues realice eh, una línea de tiempo en la cual mencione los principales autores, las principales situaciones, eh, los principales eventos que ocurrieron que llevaron a que llegáramos a este pensamiento evolucionista de Darwin y Wallace desde el principio hasta la actualidad. Esta es una base. Si ustedes quieren, pueden investigar un poquitico más. Hay más fuentes donde ustedes pueden encontrar información. Tienen que hacer un video, una exposición en la cual usted explique su línea de tiempo y explique qué fue lo que ocurrió en cada uno de los momentos o qué situación interesante ocurrió en cada momento histórico. ¿Alguna duda, alguna inquietud con esto? No, Bueno, nos quedó claro, creo. perfecto, es sencillo. En el segundo le estoy mostrando que existe un gráfico que se llama de pedigree. En estos gráficos de pedigree, pues simplemente se presenta a los hombres como cuadrados, a las mujeres como bolitas. Y cuando se presenta una característica que sea recesiva, se sombrea. Cuando aparece una característica que sea dominante, se deja sin sombrear. Entonces, ustedes pueden ver en este pedigrí, por ejemplo, que papá tiene una característica que es recesiva y mamá tiene una característica que es dominante, ¿cierto? Papá y mamá se casan, tienen hijos, bueno, o no necesariamente se casan, tienen relaciones y tienen 4 hijos, de los cuales, ¿esta que es? ¿Hijo o hija? Hija. Una hija tiene una característica recesiva, este es un hijo, tiene característica recesiva, y los otros 2 hijos tienen características dominantes. ¿Listo? Entonces este hijo que tiene característica dominante se casa con una muchacha que tiene la característica recesiva, tiene 2 hijos, y aquí las 2 hijas, y aquí tiene una hija con característica recesiva y una hija con característica dominante. No sé de pronto si estás un poquitico perdido, Venus, creo que esta parte la cogió más o menos bien, ¿cierto? En la clase pasada, creo que no hay problema. Rodrigo y Sebastián, creo que Sebastián eres tú, ¿cierto? ¿Sí te llamas? Sí, profe. Ah, coordinador Rodrigo, ¿cómo está? ¿Qué ha habido, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí le presento a mi estudiante modelo. ¿Cuántos estudiantes tenemos, Sergio? En este salón se supone es 9 de 4, estos deberían ser más de 20. Buenos días, profe. Buenas tardes. ¿Y cuántos asisten a la reunión ahorita? Pues en este momento tengo 2. 2. O sea que puedo dar... Sí, igual yo estoy grabando el video y lo voy a subir a YouTube. Sí, un reporte de tristeza y dolor relativos. Son No 28. por los que están presentes, felicito, sino por los ausentes. Yo creía, Muy duro así. yo creía que... Pero bueno, yo los felicito igual al profesor Sergio por mantener la moral en alto y a ustedes, niños, hacer eco al profe, me parece regio, me parece estupendo que tengan tan buena actitud, esa es la actitud. Entonces, igual, Sergio, felicitaciones, me quito el sombrero con ustedes, a la presidencia. Yo sé que van a salir adelante a pesar de, porque esta situación nos ha fortalecido. Muchas gracias, Sergio, por permitirme entrar y de nuevo, gracias por el esfuerzo. Dale. Es una cosa que hay que conocer, ¿vale? Y yo me les retiro, muchachos. Profe, ya Bueno, pues, lo veo. Chao. Buen Gracias. trabajo. Estén bien. Chao, profe. Hasta luego, Chao. Gracias, mi amores. Bueno, entonces volvemos acá, listo. Esto viene a ser características genéticas. De pronto, si estás un poquitico perdido, recuerda que los alelos recesivos se determinan con letras minúsculas, los alelos dominantes con letras mayúsculas, y el hecho de que haya un alelo dominante junto a un recesivo hace que siempre se exprese el que sea dominante. Bueno, esto es un poquitico de la guía número 2 para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál es la actividad? ¿Cuál es la tarea? Ustedes van a empezar a mirar a su familia, van a mirar a papá, van a mirar a mamá, van a mirar a los abuelos si los tienen, van a mirar a sus hermanos,
Si ustedes tienen sobrinos o tienen hijos, pues miran también a sus sobrinos o a sus hijos. ¿Listo? Y entonces van a mirar qué características tienen que sean dominantes o que sean recesivas con base en este cuadrito que les estoy colocando aquí abajo. ¿Listo? Hay dos características, bueno, hay muchas características que son de herencia mendeliana, pero hay muchas más que no son de herencia mendeliana. Entonces, en este caso les voy a hablar de las dos características. Una es el lóbulo de la oreja y el otro es el pulgar. Entonces, cuando el lóbulo de la oreja está libre, o sea, está de esta manera, librecito, está por ahí sueltico, decimos que es una característica dominante. Pero cuando está pegado a la carita, o sea, está ahí directamente pegado el lóbulo, decimos que es una característica recesiva. ¿Listo? Una persona que tenga el lóbulo ahí pegado a la carita, esa persona está expresando estos alelos, dos alelos recesivos. No hay otra manera. Una persona que tenga el lóbulo separado, ¿cómo será el genotipo? Dominante. Pero ¿cómo será ese genotipo? Ah, el genotipo. ¿Cómo? Ya, me perdí ya. Recuerden el fenotipo. Es que me perdí fijándome si tenía el lóbulo separado. Entiendo. Recuerden que el fenotipo es cuando se expresa y el genotipo es este de aquí. ¿Listo? Este es el genotipo. Digamos si hay un alelo dominante, si hay un alelo recesivo. Para que tenga la característica dominante, hay dos opciones. La primera opción es que sea heterocigoto, o sea que tenga un alelo dominante y un alelo recesivo. Y la segunda opción es que sea homocigoto dominante. Si es homocigoto dominante, tendría dos Fs mayúsculas. ¿Listo? Y sí o sí se va a expresar la característica dominante. Bueno, entonces ahí está. Lo primero van a mirar lóbulos de las orejas de sus abuelos, de su papá, de todo el mundo. Y usted con base en eso va a decir, va a hacer un cuadrito y en el cuadrito va a decir, listo, mi papá tiene el fenotipo dominante, tiene el lóbulo de la oreja separado. Mi mamá tiene la característica recesiva, tiene el lóbulo de la oreja unido. Y al frente colocan el genotipo. ¿Listo? Si es dominante, pues usted ya sabe que puede ser de dos maneras. Si es recesivo, usted ya sabe que solo hay una opción para que dé recesivo. Y lo mismo para el pulgar. Ustedes saben, bueno, esto de pronto un poquitico difícil de entender. Vengan, yo se los voy a mostrar en este momento. A ver, me uno a la reunión por video y les muestro. Denme un segundito. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo. Vengan, les muestro. Aquí. ¿Me pueden ver, cierto? Sí. Hola, profe. Bueno, Como 7 meses sin entonces, verlo. ¿cómo no te escucho bien? Que como 7 meses sin verle la cara. Sí, ya pasó tiempo. Bueno, esto del pulgar, a lo que se refiere, la característica dominante dice que el pulgar se mantiene recto en posición de OK. La posición de OK es esta, ¿cierto? Entonces, hay dos características. Una es que el pulgar permanezca recto cuando ustedes colocan el OK, y la otra, que es la característica recesiva, es que el pulgar se doble hacia atrás. No todo el mundo puede hacer esto. Los que lo podemos hacer, tenemos un, un par de alelos recesivos. Pero pues Yo también hay los muchas... tengo recesivos. Yo los tengo recesivos.
que yo las tengo recesivos. Sí, sí, no se puede hablar así. De hecho, es fastidioso como mantenerlo recto. Tenemos alelos recesivos. Entonces, es eso más o menos lo que les quería mostrar. Simplemente, ahí, dominante, los que lo pueden hacer esto es recesivo. ¿Listo? Vuelvo a desconectarme de acá y nos volvemos a hablar por el otro medio. Yo ahí bien emocionado mirando mi dedito como por 5 minutos ahí. Sebas, ¿el tuyo es dominante o recesivo? A ver, yo lo puedo colocar recto y lo puedo tirar hacia atrás, creo. ¿Sí lo puede doblar o no? A ver. El mío se dobla como automático, como que solito. Que ni lo Es así. intento. Sí puede, sí puede. Sí, ¡Yay! yay. Sí, entonces, esta es una característica que es de herencia mendeliana y, pues, recesiva, si usted, o sea, usted tiene los dos alelos recesivos y se dobla hacia atrás, tiene dominante si se mantiene en posición de OK. Entonces, la idea es que usted haga el cuadrito. En el cuadrito usted primero va a hacer lo del pedigrí. Va a mirar a ver cómo es su papá, cómo es su mamá, si es recesiva, si es dominante, va a hacer esto mismo, pero pues con su familia. Y adicional a esto, no, ese era el punto 2, espérate que me estoy adelantando. Ese es el punto 2, simplemente hacer este mapa de pedigrí es el punto 2, no es más que eso. ¿Listo? Usted simplemente hace esa partecita. Hay un punto que les voy a dar, esto es gratis, esto es de free. Este video lo voy a subir a YouTube, a la página mía, y voy a dejarlo ahí subido. ¿Cómo ganan ustedes el punto? Ingresan al video y hacen un comentario respecto a este tema, al tema de la historia de las teorías de cambio de las especies, teoría de la evolución, de pronto, ¿usted qué opina al respecto? Si usted tiene una opinión contraria de pronto o diferente, no hay ningún problema, también la puede poner ahí. Es importante escuchar los puntos de vista. ¿Listo? Entonces, van, comentan, colocan la información, escriben por supuesto su nombre y su grado, que no puede ser simplemente que vaya ya un usuario de nombre random y coloque un comentario extraño. Coloca su nombre, su grado, su opinión, y esa opinión pues también la escribe en el cuaderno para que la tenga ahí. Y este de acá es el punto de la evaluación final. ¿Listo? ¿Cómo se va a hacer? Pues sencillo. Usted ya tiene toda esta información del pedigrí, ¿cierto? Usted ya más o menos sabe cómo es el pedigrí de su familia. Usted lo va a colocar en un cuadrito y en el cuadrito usted va a colocar para cada uno de los miembros de su familia qué característica, cómo tiene la característica del lóbulo de la oreja y del pulgar. Si es dominante, si es recesivo, en cuanto al fenotipo, o sea, qué rasgo tiene, el lóbulo es separado, el lóbulo es unido, no sé, usted considere. Y al frente va a colocar el tipo de genotipo que usted considera que tiene esa característica en cada uno de sus familiares. Si en su abuelo la característica es dominante, pues usted ya sabe que puede ser una de estas dos, y teniendo en cuenta de cómo nazcan los hijos con relación a la abuela, por ejemplo, usted ya más o menos tiene una idea de si el abuelo es dominante homocigoto o es dominante heterocigoto o no sé. Usted ahí ya le toca, es puro razonamiento. Hace el cuadrito con característica, fenotipo y genotipo para cada miembro de la familia que metió en el mapa de pedigrí. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, señor. Listo. Esto es para biología. No es complicado. Les recomiendo, por favor, que se lean el texto. No es demasiado largo. Son 3 hojitas. No es más que eso. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues ya saben, pueden comunicarse conmigo por WhatsApp. Esto es para ambiental, entonces es sencillo, prácticamente solamente es la actividad, porque ya los temas los avanzamos. El primero es que realice una exposición en la cual explique y mencione las leyes ambientales que considera más relevantes para la preservación del aire, el suelo y el agua. Si ustedes recuerdan, en la guía 2 les envié un link en el que ustedes podían ingresar a una página web donde estaban actualizadas las leyes y las normativas ambientales en Colombia
para la protección del suelo, del agua y del aire. Entonces ustedes por ahí pueden investigar, o si no, pues pueden mirar en la Constitución también, aparecen algunas normas ambientales. Y el punto de la evaluación final es simplemente que haga un análisis de este artículo. Es un artículo de página y media, en donde usted pues va a hacer un ensayo de su postura. El ensayo tiene que tener información relacionada con las leyes ambientales. Por supuesto, usted tiene que hacer un ensayo. Siempre que usted haga un ensayo, tiene que tener fundamentos teóricos que sean sólidos. Los fundamentos teóricos en los que usted se va a basar van a ser las leyes ambientales de nuestro país. Bueno, de Colombia. No sé si considera nuestro país. Bueno, no sé. Entonces, esa es la cosa, ¿listo? Que hagan simplemente un ensayo con base en este texto. ¿De qué es el texto? Pues tiene que ver con un tema que en este momento también todavía está un poquitico candente, que tiene que ver con el acuerdo de paz y diferentes cosas que han pasado mientras se ha firmado ese acuerdo de paz en nuestro país. Por ejemplo, que se aumentó la deforestación en los bosques, básicamente porque pues, los grupos guerrilleros que existían en este país estaban en los bosques, y al ellos salir del bosque, pues el bosque queda a merced de cualquiera que quiera entrar ahí. Y pues los que están entrando a tumbar bosque. Entonces es algo interesante. Ahí está el texto. Este texto fue tomado de la revista El Tiempo. ¿Listo? Entonces, por ahí ustedes pueden, si ustedes quieren ver el documento original, simplemente van a esta página web y ahí les muestra el documento original. Yo simplemente tomé lo que eran las letras para que ustedes lo lean. ¿Dudas, inquietudes de ambiental? No, profe, ninguna. Yo tampoco. Listo, perfecto. Y terminamos entonces con físico-química. Este tema es muy interesante, me gusta mucho, lo de las ondas, ya les había comentado. Aquí también simplemente es la actividad. La actividad 1 es una exposición. Usted va a hacer la exposición teniendo en cuenta el último número, el tema que usted le va a tocar exponer, va a tener que elegirlo teniendo en cuenta el último número de su documento de identidad. ¿Listo? O sea, usted mira su cédula o su tarjeta de identidad o lo que sea que usted tenga, lo mira el número del documento y cuál es el último número que tiene su documento, y con base en eso usted ya sabe qué tema le tocó. Puede ser ondas y tipos de ondas, partes de una onda, fenómenos ondulatorios, ondas sonoras, cualidades y usos, u ondas de luz, cualidades y usos. ¿Listo? Este es el punto 1. Y el punto 2, que esta es la evaluación final, es que usted realice un trabajo escrito en el cual explique a fondo el tema que le tocó en la exposición. Se lo va a explicar a fondo con toda la información pertinente, con todo el texto que necesite, con todos los ejemplos, con todos los dibujos, con todo lo que necesite. Debe ser el mismo tema. O sea, si a usted le tocó exponer ondas sonoras, cualidades y usos, usted tiene que presentar el trabajo escrito de ondas sonoras, cualidades y usos. Y debe concluir respecto a la importancia de los fenómenos ondulatorios en la industria, la medicina, el arte, etcétera, para la actualidad y el futuro de nuestra sociedad. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Yo no tengo dudas. Profe, mi documento tiene que ser el permiso de permanencia, creo que es que se llama. El mío, porque yo no tengo tarjeta de identidad de Colombia. Yo no creo sé. que es el permiso de permanencia, creo que es ese. Pues si tenés una cédula venezolana, pues mira a ver el número de la cédula venezolana. Ah, bueno, voy a ver cuál me queda mejor. Simplemente es tan recurrente, ¿no? ¿Listo? ¿No hay dudas entonces? ¿No hay inquietudes? ¿Todo está clarísimo? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces eso es todo. Espero pues que les rinda mucho con estas actividades y las envíen lo más pronto posible al correo electrónico. Ya saben, los videos, si están muy pesados, los suben a YouTube y pues lo envían el enlace de YouTube al correo. Yo con mucho gusto se lo reviso por ahí, es bastante fácil para mí. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, muchachos, entonces que tengan un excelente día, que la pasen bonito y mucho juicio. Hasta luego. Bueno, gracias.
profe. Vale, Hasta luego. muchas gracias, Fred. Y todo. Chao. Chao.